Saludos hermanos nuevamente a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Después de haber tenido un tiempo de descanso, a partir de hoy, prácticamente por 10 semanas, estaremos continuando con el estudio de homilética avanzada. Y como ustedes seguramente se darán cuenta, en la primera parte hemos tratado nosotros de colocar algunos principios, la base, la plataforma en cómo se debe preparar un sermón expositivo. Hemos visto más la parte teórica con algunos ejemplos, pero a partir de la fecha vamos a, aprender a preparar sermones expositivos, en este caso, por ejemplo, de una narrativa, un sermón expositivo de una parábola, un sermón expositivo de un libro histórico, o también de un libro profético, etcétera. Entonces, eso va a consistir nuestro trabajo. Pero antes de comenzar con la parte práctica, permítame, hermanos, creo recordar que es algo muy importante sobre el rol, el papel que realmente cumple la persona y la obra del Espíritu Santo en la predicación. Por eso, en esta oportunidad, vamos a ver la predicación expositiva bajo la dependencia del Espíritu Santo. Pero en verdad debe ser en cualquier tipo de predicación, sea textual, temática y expositiva como la que nosotros estamos desarrollando. Pero este estudio lo vamos a ver en dos partes. Una primera parte trataremos de responder a la pregunta ¿por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en la predicación expositiva? Y la otra parte podemos ver qué cosas hacen que nosotros apaguemos la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay cosas que de repente no nos permite que el Espíritu Santo nos ayude. Entonces, hoy vamos a ver en este video sobre para qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en la predicación expositiva. Pero antes de comenzar la clase, hermanos, permítame orar brevemente. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre Santo, te damos gracias por este día que nos regalas. Gracias por tu palabra que es verdad y permanece para siempre. Gracias, Dios. Gracias por el Espíritu Santo que inspiró tu palabra. Oramos que el Espíritu de Dios sea nuestro Maestro, enseñándonos aquella verdad irrefutable, inconmovible. Oramos que el Espíritu de Dios ilumine nuestro entendimiento para poder entender y comprender tu palabra y trazarlo de la manera correcta. Señor, llénanos, Dios, de ti. Llénanos del poder de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en la predicación expositiva? ¿Para qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Bueno, permítanme, hermanos, comenzar a lo menos con dos textos de la palabra del Señor. En Hechos 1, 7, 8 leemos lo siguiente: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otro texto también muy apropiado para este tema de estudio lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2 versos 4 al 5. Notemos lo que dice el apóstol Pablo bajo la inspiración de Dios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Como vemos aquí, hermanos, uno de los elementos más importantes que realmente nosotros debemos saber en la predicación, y sin duda uno de los más esenciales y misteriosos,
es la persona y la obra del Espíritu Santo al momento de predicar. En ocasiones, los predicadores, lo que pasa en sus vidas es que experimentan una libertad extraordinaria mientras están predicando. Las ideas brotan de nuestras mentes en grandes proporciones y nos sentimos atrapados por el mensaje que proclamamos. Sobre todo, nos baña con un deseo verdadero y ferviente de que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado cuando estamos predicando y que las almas de nuestros oyentes sean edificadas y bendecidas. Algunos llaman a aquella libertad la unción, otros libertad en el Espíritu, otros su presencia especial. Así lo llaman algunos. Ahora, pregunto entonces, ¿qué es la unción o la presencia especial de Dios en la predicación? El apóstol Pablo les dijo a los creyentes de Corinto, hablando de su ministerio de predicación entre ellos, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es eso lo que encontramos aquí. Debemos, hermanos, desear ese poder del Espíritu Santo en nuestra predicación. Esa obra del Espíritu Santo es fundamental, es esencial para un ministerio de predicación eficaz. Recordarán ustedes que nuestro Señor Jesús, Él sabía lo esencial que es la obra del Espíritu Santo. En su ministerio de la enseñanza y la predicación, recordemos que en el momento de su bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. ¿Ustedes recuerdan eso? Ahora, ¿qué más observamos? Durante su estadía en Nazaret, estando en la sinagoga, se le dio a leer el libro del profeta Isaías. ¿Y qué dijo el Señor cuando leyó el texto de Isaías? En Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso fue lo que sucedió en las aguas del río Jordán. El Hijo de Dios encarnado fue ungido por el Espíritu Santo para predicar eficazmente el Evangelio de salvación. Ahora, pero notemos que no solamente fue la experiencia de nuestro Señor Jesús. Cuando observamos nosotros la vida de los apóstoles, nos damos cuenta que lo mismo pasó con los apóstoles. Ellos tenían que esperar la venida del Espíritu Santo. Por eso el Señor les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es eso lo que observamos nosotros en las Escrituras, dando a entender, hermanos, que sin la venida del Espíritu Santo, por así decirlo, y la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, no estaban ellos preparados para predicar de una manera eficaz. Necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando en ellos. Ellos necesitaban la presencia del Espíritu Santo obrando en ellos para poder, ¿qué cosa? Predicar de manera eficaz. Ahora, para poder predicar con eficacia el Evangelio, requiere la capacitación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en la predicación? Vamos a ver algunos aspectos aquí, a lo menos 4, rápidamente. En primer lugar, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender el significado del texto. Ya hemos visto nosotros que la predicación es la comunicación de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras por medio de la exégesis cuidadosa. Pero la pregunta es esta:
¿cómo se puede hacer sin la obra iluminadora del Espíritu Santo? ¿Cómo? Si el Espíritu Santo fue quien inspiró las Sagradas Escrituras. Obviamente necesitamos su guía, necesitamos su iluminación. Necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales para que logremos comprender el significado del texto bíblico. A esta obra de iluminación se refiere el salmista en el Salmo 119:18, cuando le pide a Dios que abra sus ojos para ver las maravillas de su ley. Y en el mismo Salmo 119, el verso 34, el salmista le dice a Dios: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Es esa obra de iluminación la que experimentaron los caminantes a Emaús, estando con el Señor Jesús resucitado. ¿Recuerdan ustedes? La que Lucas menciona o describe en su libro 24, verso 45, cuando dice que el Señor Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendieran las Escrituras. Nos damos cuenta entonces de la gran necesidad de contar con la ayuda del Espíritu Santo al momento de estudiar la palabra del Señor. Hermanos, sería orgullo de nuestra parte si realizamos el estudio de la palabra de Dios sin depender de la persona del Espíritu Santo, confiando en nuestras habilidades naturales. Tenemos, hermanos, que reconocer que existe una tensión constante en el predicador entre el estudio de la palabra de Dios con responsabilidad y la dependencia consciente del Espíritu Santo en todo momento. Una cosa no elimina la otra. No sucede tal cosa. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en 2 Timoteo 2:7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Como vemos aquí, era responsabilidad de Timoteo poner atención y ponderar las palabras de Pablo, mientras confiaba en que el Señor le diera entendimiento que necesitaba. La obra de iluminación que hace Dios no eliminaba la responsabilidad de Timoteo. Por eso, Pablo lo exhorta más adelante a procurar con diligencia presentarse ante Dios como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Como dice uno de los hermanos que predicaban la palabra de Dios de una manera expositiva, me refiero al hermano Martin Lloyd Jones, dijo lo siguiente: la preparación cuidadosa y la unción del Espíritu jamás deben considerarse como alternativas, sino como complementarias. Estas dos cosas deben ir juntas. Pero una vez que hemos realizado el estudio exegético del texto bíblico y su mensaje esencial, la verdad es que todavía nos queda mucho trabajo por delante. Entonces, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en la preparación de un sermón expositivo, en primer lugar, para entender el significado del texto. Pero en segundo lugar, para preparar el mensaje de manera apropiada. Hermanos míos, ustedes y yo debemos trabajar arduamente para saber cómo vamos a estructurar el sermón, cuál es el énfasis, cómo podremos dar el equilibrio apropiado a las verdades que serán impartidas y qué es lo que deseamos que nuestros oyentes hagan con esa información. Luego, debemos trabajar en el contenido del mensaje de manera tal que logremos presentarlo de una manera eficaz y a la vez fácil de recordar. No debemos enseñar y predicar toda la exégesis que hemos hecho.
tenemos, hermanos, que seleccionar del material estudiado. Y hacer eso, la verdad es que es un arduo trabajo. Y es aquí donde más necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. La verdad, hermanos, mucho. Con razón, en 1 Timoteo 5:17, Pablo se refiere a los ministros del Evangelio como los que trabajan en predicar y enseñar. Hermanos míos, este es un trabajo que demanda bastante esfuerzo. Es muy demandante y fatigoso, pero será totalmente sin eficacia sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en la preparación de nuestros sermones expositivos, en primer lugar, para entender el significado del texto. En segundo lugar, hemos visto para preparar el mensaje de manera apropiada. Ahora, en tercer lugar, veremos para predicar el mensaje con libertad y eficacia. Cuando hayamos terminado con el estudio exegético del texto, con la estructura del sermón y con el sermón debidamente preparado, todavía necesitamos la ayuda del Espíritu Santo mientras entregamos el mensaje a la congregación. Si bien es cierto, el mensaje se obtiene mediante el estudio de las Escrituras bajo la iluminación del Espíritu Santo, pero el púlpito es, por así decirlo, la sala de parto donde el mensaje da a luz. Así debemos entenderlo. Así como un niño, hermanos, así como un niño puede salir muerto en el parto, del mismo modo, nuestro mensaje puede salir muerto. Aquellos que predican con frecuencia la palabra de Dios seguramente han pasado por la experiencia de llegar a la iglesia con una gran expectativa por el mensaje que prepararon, para luego sentirse frustrado porque el parto no fue como esperaban. Seguramente alguien ha tenido esa experiencia en su vida. Tal vez sea Dios recordándonos de nuestra dependencia de Él. Otras veces sucede lo opuesto. Vas a la iglesia, subes al púlpito con un profundo sentido de insuficiencia, desearías que otro predicador predicase en tu lugar, pero entonces comienzas a predicar y algo inexplicable sucede. ¿Qué pasa? El poder del Espíritu Santo obrando por medio de tu predicación es tan claro que te sientes como un espectador que contemplas asombrado lo que está sucediendo mientras tú predicas. ¡Wow! Esa puede ser también otra experiencia. El apóstol Pablo pedía a los hermanos de Éfeso que oraran por él. ¿Recuerdan las palabras que dijo a los hermanos de Éfeso en Efesios 6, 19 al 20? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo aquí? Podemos parafrasear esto y decir lo siguiente. Pablo es como si estuviera diciendo, oren para que yo encuentre las palabras precisas, las ilustraciones más adecuadas, los argumentos más convincentes, de tal manera que todos los que me escuchen puedan entender el mensaje. Oren para que Dios me libre del miedo a los hombres y yo pueda predicar con toda confianza y libertad, movido únicamente por el deseo de que los pecadores sean salvados y los creyentes sean edificados. Claro que está, hermanos, que un hombre que predica bajo la influencia del Espíritu Santo lo hará con la profunda convicción de que lo que está predicando no son opiniones humanas, sino la infalible y todo suficiente palabra de Dios.
Ahora, esto es así, porque fue el Espíritu Santo quien inspiró las Escrituras. Por tanto, hermanos, cuando un expositor de la palabra de Dios es consciente de esto, aquel mensaje, sin lugar a duda, estará revestido de la absoluta autoridad de la palabra de Dios. Así que, como acabamos de observar, estas son algunas manifestaciones del obrar del Espíritu Santo ayudando al predicador en el acto mismo de predicar. Así que hasta aquí hemos visto el obrar del Espíritu Santo en el predicador, mientras prepara el sermón y predica. Pero la verdad es que el Espíritu Santo también puede y debe obrar en la vida de los oyentes para que esa predicación pueda ser eficaz en sus corazones. Y esto nos lleva al cuarto punto. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que la palabra obre con poder en los que nos escuchan. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? Al menos por dos razones. En primer lugar, por la condición del hombre natural. Notemos lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo nos dice tres cosas acerca de la condición del hombre natural, es decir, del hombre sin Dios, sin Cristo. Estas cosas explican por qué los hombres supuestamente sabios de este mundo rechazaron la sabiduría de Dios, es decir, rechazaron a Cristo y su evangelio. Notemos lo que dice Pablo. En primer lugar, no perciben las cosas que son de Dios. Y esta palabra perciben significa que no reciben, que no aceptan. El hombre natural no acepta el evangelio y no acepta por las dos razones que Pablo da a continuación, porque para él son locura y no las puede atender, no las puede entender. Y por eso el Señor Jesús en cierta ocasión, él narró la parábola del sembrador en Mateo 13:19. ¿Recuerdan? La persona que no entiende el evangelio simplemente no lo acepta. ¿Y qué hace el diablo, el enemigo? Rápidamente viene y lo hace olvidar lo que ha escuchado. Pero Pablo no solamente dice que no percibe las cosas que son de Dios, el hombre natural, también para él son locura. Es un escándalo para esa gente. Y en tercer lugar, no las puede entender. Lamentablemente, esta es la triste realidad del hombre natural, del ser humano. El hombre necesita obedecer el evangelio. Sin embargo, él no es capaz por sí solo de entender el mensaje de salvación. Es algo que muchos predicadores cristianos no toman suficientemente en cuenta esto. Quizá algunos ni lo creen. Creen que porque han preparado un sermón, ellos cuentan con el poder para poder cambiar los corazones de la gente. Eso no es verdad. Pues la enseñanza clara del Nuevo Testamento es que el hombre natural carece del Espíritu Santo y por ende está muerto espiritualmente hablando, tal como dice Efesios 2:1. Muerto en sus propios delitos y pecados. Él necesita ser despertado por Dios. Esa es la obra que le corresponde a ¿quién? Al Espíritu Santo, no al pastor, no al expositor de la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí que la palabra debe obrar en aquellos que escuchan, ¿no es cierto?, el Evangelio, por la condición del hombre natural, una primera razón. La segunda razón, porque el Señor Jesús, el Señor Jesús anda en medio de su pueblo. Y con esto ya estamos terminando. El Señor Jesús se define a sí mismo en Apocalipsis 2:1 como aquel que anda en medio de los 7 candeleros de oro, refiriéndose a las iglesias locales, tal como describe en Apocalipsis 1:20. El Señor Jesús, a través de su Espíritu, va aplicando la palabra en la mente y el corazón de cada uno mientras sus siervos predican la palabra. Es por eso que muchos en la iglesia con frecuencia sienten que el pastor predicó para ellos de una manera muy directa. Algunos dicen,
¿Quién le habrá contado mi vida al pastor? No. Cuando el pastor expone el texto, el Espíritu Santo toma ese texto y empieza a aplicar por gracia en la vida del oyente. Y eso es algo maravilloso, hermanos. Es la obra del Espíritu. No es que el pastor sepa tu vida. Es el Espíritu de Dios que está aplicando la palabra a la vida de esa persona. ¿Qué, hermanos? Entonces, esta es la primera parte. Que el Señor le bendiga, hermanos. Nos veremos en el segundo video.